Trágico accidente en Guayaquil. Una niña murió y otra resultó herida cuando un tráiler impactó el vehículo en el que se transportaban. En un operativo realizado esta madrugada en Quito, fueron detenidos integrantes de una banda dedicada al sicariato y el robo de personas, domicilios y autos. La Junta Electoral de Pichincha calificó la candidatura de Jorge Yunda a la alcaldía de Quito pese a una sentencia que le quitó derechos políticos. Hasta mañana se podrá impugnar. 8 de 9 personas son llamadas a juicio por el delito de peculado. La Fiscalía investiga irregularidades en la compra de insumos médicos en el Hospital Teodoro Maldonado. Amigos, muy buenas tardes. Empezamos con las noticias destacadas para ustedes a esta hora. Una lamentable que deja dolor en una familia que ha perdido a una niña de 3 años víctima de un aparatoso accidente de tránsito que ocurrió esta misma mañana en Guayaquil. La pequeña falleció luego de que un tráiler chocara a otros 2 vehículos que estaban en la vía perimetral. En uno de los automotores también estaba otra menor de edad que resultó herida. Diego Cuenca nos relata qué fue lo que pasó. El panorama era doloroso. Una niña de tan solo 3 años yacía muerta a un costado de la vía perimetral. La tristeza invadió a sus familiares, que recibieron la noticia por la mañana. Esa señora intentaba comprender cómo su nieta perdió la vida luego de que un vehículo pesado chocó contra el carro donde iba la menor a la escuela. Y mi nieta y la otra era un familiar lejano que venía siempre a verla para llevarla al colegio. No sabemos, solo sé que se la llevaron. El siniestro ocurrió en la vía perimetral en el noroeste de Guayaquil, cuando una furgoneta detuvo su marcha por un desperfecto mecánico. En el vehículo iban 2 niñas y la mamá de una de ellas, quien empezó a buscar ayuda. En ese momento un auto se detuvo. El chofer ofreció ayudarla. Colocaron la señalética sin imaginar que un tráiler que venía por el mismo carril se impactó contra los 2 carros, arrastrándolos varios metros para luego escapar. Y cuando yo llegué me dice, mami, estuve pidiendo ayuda a 2 policías que estaban al frente, pero nunca me ayudaron. Un señor que lleva en el carro blanco ahí remolcado, él se detuvo a ayudar a mi hija. Y si no le pasó la desgracia a él, con la bendición de Dios, es porque él salió de su carro. Pero él estaba ayudando a sacar a las bebés y vino el tráiler y arremetió. El aparatoso accidente dejó los restos de los vehículos regados sobre la calzada, mientras la policía emprendió la búsqueda del pesado vehículo y su conductor, además de la fallecida. Otra niña resultó herida y fue trasladada a un hospital. Y a pesar que ellos han tomado las medidas de seguridad porque han puesto conos en la parte posterior. Los conductores de los otros 2 vehículos implicados resultaron ilesos, pero fueron trasladados a la Fiscalía para esclarecer el mortal accidente. Uno más que se suma a las cifras. Según la Agencia de Tránsito y Movilidad, de enero a julio de ese año en Guayaquil se han registrado 2.322 siniestros, en los cuales 129 personas fallecieron. Pero esta cifra sigue incrementando porque solo durante este fin de semana que pasó, los agentes reportaron que al menos 121 accidentes de tránsito ocurrieron en Guayaquil. Otro siniestro similar ocurrió este lunes en la misma carretera. Y esta madrugada la policía y la fiscalía realizaron 5 allanamientos en Quito. Pudieron desarticular a una banda delictiva que se dedicaba al robo de locales comerciales, domicilios, vehículos. Y según las investigaciones, se presume también que sus integrantes se dedicaban al sicariato. Paul Romero sigue este tema. Esta madrugada se realizaron 6 allanamientos en distintos sectores de la capital. Agentes de la policía, en coordinación con la Fiscalía, ingresaron a los domicilios de los implicados en una estructura delictiva que operaba en Quito y en varias ciudades del país. En el operativo 5 personas fueron detenidas y se decomisaron algunas evidencias como un arma de fuego, celulares, accesorios de vehículos, radios de comunicación, distintas herramientas y máquinas de trabajo.
Esta organización se dedicaba a varias actividades ilegales. Una importante estructura delictiva, la misma que se organizaba para ejecutar varios delitos, entre ellos robo a personas, robo a domicilios, robo a vehículos, y lo más importante que también esta estructura delictiva estaría vinculada dentro de un presunto delito de sicariato. La investigación para desarticular a esta estructura delictiva duró 4 meses. El líder de esta organización, les debo informar que ya se encuentra detenido por un delito de tentativa de asesinato, y también en este momento son aprehendidos el resto de integrantes. Los detenidos fueron trasladados a flagrancia para la audiencia correspondiente. Y nada detiene las muertes violentas en Guayaquil, en Durán y San Borondón, que ya suman 929 crímenes. La más reciente víctima es un joven de 18 años que fue estrangulado y maniatado. Belén Ochoa nos resume este y algunos otros sicariatos registrados solamente en las últimas horas. Los habitantes de la cooperativa El Edén en Durán amanecieron con el macabro hallazgo, el cadáver de un hombre a un costado de la calle. Según la policía, la víctima habría sido estrangulada y tenía atados sus pies y manos. Se presume que puede tener ya la mayoría de edad, estamos hablando entre 18 y 20 años. Presuntamente, pues, luego de haber estado sin vida, vinieron a dejar el cuerpo en este sector. El fallecido no tenía documentos, por lo que aún no ha sido identificado. Aquí hay muchos consumidores, capaz un problema, mal de parto. Pero nada detiene la violencia y las muertes violentas. En Guayaquil, Durán y San Borondón ya se registran 929 asesinatos, cifras alarmantes pese a que aún está vigente el estado de excepción. Es así que esta madrugada en la cooperativa Llanet Oral, en el noroeste del puerto principal, sujetos a bordo de motos acribillaron a un joven de 18 años con 20 disparos. Horas antes, un doble crimen alarmó a los habitantes del sector de la Juan Montalvo en el norte de la ciudad. 2 hombres fueron asesinados también con 20 tiros. Una de las balas impactó en la cabeza de una mujer que ahora está hospitalizada. La ciudadana posee lo que son 3 antecedentes, de igual manera el cónyuge. Aún se desconoce las causas de estos sicariatos que se dan pese a que este martes se cumplen 15 días del estado de excepción, medida con la que policías y más de 1.800 militares resguardan las zonas más conflictivas. Y llaman a juicio a 8 acusados por el delito de peculado en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del Seguro Social en Guayaquil. Según el fiscal encargado de esta investigación, uno de los procesados es el ex jefe de compras públicas, Jorge Enríquez, quien actualmente está prófugo. Nos informa Bessie Granja. La resolución la adoptó el juez de la Unidad Penal Sur, Patricio Vidal. 8 personas de las 9 acusadas por la Fiscalía fueron llamadas a juicio por el delito de peculado en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del Seguro Social en Guayaquil. César Suárez, agente encargado de las investigaciones, detalla que hubo una compra irregular de insumos médicos para el área de traumatología. Que ese contrato, que era de $1.084.000, tenía un sobreprecio de casi $900.000. Y este perjuicio estaba dividido en 2 partes. La primera de ellos, el sobreprecio que habían pagado por estas prótesis, y la segunda parte por el no ingreso de parte de esta mercadería, lo cual generó otro perjuicio. Entre los procesados constan 4 funcionarios del hospital del IES. Asimismo, el ex jefe de compras públicas, Jorge Enríquez, vinculado a otras investigaciones por corrupción dentro de esta misma casa de salud y quien actualmente está prófugo de la justicia. Fiscalía, como en todos los procesos, ha solicitado el respectivo autorización para que el señor juez emita la respectiva alerta roja, a la vez para que la Interpol proceda a la búsqueda. En este último caso, las adquisiciones se habrían ejecutado entre 2014 y 2019. Este miércoles se realizará el juicio político al Consejo de la Judicatura. La interpelante del correísmo dice que alcanzará más de los 92 votos necesarios para la destitución. Patricio Díaz nos cuenta, sin embargo, que hay bancadas que no han decidido aún su posición e incluso algunas estarían al borde de la división por este tema.
Quienes sí están claros en que votarán por la destitución de 3 de los vocales del Consejo de la Judicatura y la censura de su expresidenta son el correísmo y el Partido Social Cristiano. Juntos, no les alcanza a los 92 votos necesarios para aquello. Así que cuentan con los 87 que votaron a favor del juicio el domingo y dicen que conseguirán algunos más. Tenga la certeza que existirán no 92, sino 94 voluntades que vamos a dar paso a esta censura y destitución. Hubo 87 el día domingo, aspiramos que hayan esos 5 más para la censura y destitución del Consejo de la Judicatura. Y los votos que les hacen falta apuntan a Izquierda Democrática, quienes volvieron a dividirse. Los 5 legisladores que eran cercanos al correísmo hoy se alejan y dicen que se abstendrán y no darán el voto por la destitución. Pero los que se llamaban orgánicos aseguran que no hay que apresurarse, que hay que escuchar a las partes y luego decidir, a pesar que su Consejo Nacional ya dispuso la abstención. Esa decisión del Consejo Ejecutivo Nacional, nosotros la hemos señalado que fue tomada realmente con menos de la mitad de los miembros y que nosotros de esta bancada no puede ser que nos quieran imponer. Aquí está mal planteado el juicio político. Hay que decirlo eso de manera clara y nosotros hemos hecho un análisis técnico y legal y realmente no cumple con todos los requisitos tanto formales como de fondo. Y ya sin los disidentes de Izquierda Democrática, UNES tampoco podría contar con los rebeldes de Pachacutic. Ellos también tienen criterios divididos. Unos dicen sí a la destitución y otros que no, pero prefieren no meterse en la suma y resta de votos. Como dicen en mi pueblo, allá entre blancos, allá entre ellos, nosotros no nos metemos en eso. Y el Pachacutic orgánico está igualmente dividido. Así que conseguir los 92 votos para la destitución, al menos ahora, parece cuesta arriba para el correísmo y los socialcristianos. En algo más de lo que ocurre en el mundo, les contamos que Pakistán y Naciones Unidas solicitaron este martes $160 millones para socorrer a las víctimas de estas graves inundaciones que sufre el país desde el mes de junio. 1.138 muertos es lo que deja ya la catástrofe y más de 33 millones de afectados, por lo que están requiriendo de fondos de urgencia para atender esa emergencia. Lo que vive Pakistán no ocurría desde hace unos 30 años. Las inundaciones que azotan ese país son el resultado de las lluvias monzónicas que suelen extenderse desde junio hasta septiembre. Y aunque son esenciales para reponer recursos hídricos y para la agricultura, suelen dejar una cuota de afectaciones. Sin embargo, no se comparan con lo ocurrido este año. 1.138 muertos, 33 millones de damnificados y más de 1 millón de casas destruidas. Es el saldo hasta el momento. Esta viuda de 51 años relató que su vivienda de barro se desplomó repentinamente y dice que apenas pudo salvar a sus hijos. Ahora deambula por las calles buscando dónde dormir. Es por eso que ahora se ven campos improvisados en varias regiones del país. Los daños en infraestructura son masivos. El sistema eléctrico y de telecomunicaciones tienen serias averías. Además, los cultivos perdidos por el agua están provocando que los precios de los víveres se disparen por falta de suministros. Nadie ha construido una infraestructura para hacer frente a una crisis climática extrema o un fenómeno meteorológico de esta proporción. Nadie jamás ha creado una infraestructura tan resistente, dijo la ministra de Asuntos Exteriores, Hinda Rabbani. Es por eso que el gobierno pakistaní y Naciones Unidas han optado por pedir un paquete de ayuda de $160 millones para proporcionar asistencia, alimentos, agua potable, salud y otras necesidades. El Fondo Monetario Internacional anunció ayer la reactivación de un programa de apoyo financiero con el que se desembolsarán $1.100 millones para iniciar la recuperación del país. Nos vamos a una pausa y al regresar, la delegación electoral de Pichincha calificó la candidatura de Jorge Yunda a la alcaldía de Quito. Le vamos a contar más de este proceso. No se vaya.
Y también la crítica situación financiera del Seguro Social. El Estado adeuda 8.000 millones de dólares a la entidad, cuyo fondo de salud se encontraría ya en cero, según un vocal del Consejo Directivo. Más noticias para ustedes a esta hora. En la Plaza de la Independencia, en Quito, se desarrolla el cambio de guardia presidencial. Nos vamos a ir con Paul Romero, que está allí en el centro histórico, para que nos cuente también qué autoridades acompañaron el acto. Paul. ¿Qué tal, Steffi? Gracias. Buenas tardes. Tras su retorno de Lima, Perú, el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, participó esta mañana en la ceremonia de cambio de mando de Guardia Presidencial aquí en la Plaza de la Independencia. Lo hizo junto al vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, y varias autoridades de Estado. Después de 3 años, las Fuerzas Armadas retomaron esta ceremonia tradicional que se realizaba cada semana en la Plaza de la Independencia. Se suspendió en octubre de 2019 por la tensa situación política de ese entonces, originada por la movilización indígena y también, en este caso, después por la pandemia del coronavirus. El grupo de escolta presidencial, en este caso, realizó el relevo correspondiente de quienes se encargarán de proteger las instalaciones de Carondelet y velar por la seguridad e integridad del mandatario y su familia. Recordemos que este evento ha sido tradicional por parte de las Fuerzas Armadas. Escuchemos al jefe de la Casa Militar, el general Iván Vázquez, quien nos da mayores detalles. Ahora se ha retomado porque es algo simbólico, muy significativo, en el cual queremos trasladar hacia la ciudadanía todos los principios, los valores que se tienen como soldados ecuatorianos, en el cual se entregan funciones y responsabilidades entre el grupo entrante y saliente, indicando de esas consignas sobre la seguridad, en este caso, tanto del Palacio como del señor presidente. El grupo de escolta presidencial son aproximadamente 500 personas que se encargan de la seguridad del presidente de la República y también, como lo habíamos señalado, de las instalaciones del Palacio de Carondelet. Esta ceremonia se realizará los martes aquí en la Plaza de la Independencia y es un homenaje que realiza las Fuerzas Armadas para reactivar un poco también el turismo en el centro histórico. Este es el informe, Steffi. Buenas tardes. Gracias, Pauli. Buenas tardes también. Hasta mañana se podrán presentar las impugnaciones en contra de Jorge Yunda, quien aspira a ser otra vez candidato a la alcaldía de Quito. Este trámite sigue mientras el Tribunal Contencioso Electoral aún no queda en firme su pérdida de derechos políticos allí. Jacqueline Rodas nos explica. La Junta Electoral de Pichincha calificó la candidatura de Jorge Yunda a la alcaldía de Quito, una vez que nadie presentó objeciones. Pero la presidenta del organismo explica que aún quedan recursos pendientes. Después de esto existen 2 días plazo para que se presente cualquier recurso de impugnación en vía administrativa ante el Consejo Nacional Electoral. Y ahora cualquier persona puede realizar impugnación sobre la resolución que ha adoptado la Junta Electoral de Pichincha. Tenemos también impugnación en vía jurisdiccional en el Tribunal Electoral. El abogado de Jorge Yunda considera que no hay argumentos para impugnar, pero cree que sí habrá quien presente el recurso. Hay que esperar el plazo porque hay un plazo para que se presenten impugnaciones de la resolución ante el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Alguien va a aparecer, y ahí veremos quiénes son los interesados en no permitir la participación del doctor Yunda. Luego de esto podría llegarse inclusive ante un recurso supletivo contencioso electoral. La lista definitiva de candidatos calificados se conocerá máximo hasta el 18 de diciembre. Mientras tanto, hay expectativa por la ejecución de la sentencia que determinó la pérdida de derechos políticos de Yunda, con lo que no podría participar en las próximas elecciones. Obviamente, si es que se llega a ejecutoriar esta sentencia, ya tendrán que resolverlo el Consejo Nacional Electoral o el Tribunal Contencioso Electoral, porque ellos son los órganos competentes. En el supuesto de que esto suceda, haremos lo que siempre hemos hecho. Ejecutaremos las acciones legales a las que tiene derecho y no se limitan a las acciones aquí en el país, sino inclusive a las acciones ante organismos internacionales. Su defensa pidió la nulidad del fallo, pero los jueces electorales aún no lo han resuelto.
Y unos 8.000 millones de dólares adeuda el Estado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Según el vocal del Consejo Directivo, César Rodríguez, la cuenta del Fondo de Salud se encuentra ya prácticamente en cero. Prestadores externos y afiliados reclaman por el pago de deudas y por la mala atención en el servicio de salud. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no cumple con sus obligaciones con los prestadores externos de salud. Consolca tiene una deuda que se remonta al 2008 y con otras clínicas un retraso de 6 meses. Pero que no es que no pagan porque no quieren, sino porque no tienen recursos, señala el vocal del Consejo Directivo del IES, César Rodríguez. El problema básicamente es el cumplimiento del Ministerio de Finanzas que tiene que hacer con el IES, ¿no? Y que el monto de la deuda histórica sigue creciendo es el argumento con el que se justifica la crisis de la seguridad social. Estamos casi en 8.000 millones de dólares, hemos ido subiendo. O sea, realmente el gobierno tiene que tomar más en serio el tema del financiamiento que le tiene que dar por la ley y por la Constitución al IES. A ese valor hay que sumar los 1.700 millones de dólares que adeudan los patronos. Y por si no queda claro el estado en el que se encuentra el IES, la cuenta del Fondo de Salud, ¿cuánto tiene al día de hoy? Prácticamente está en cero. ¿En cero? Sí. Pero eso no se lo tienen que contar a los afiliados, que para conseguir medicinas o una cita deben tener paciencia y suerte. Como 2 meses y medio, ¿no? 2 meses y medio. Sí. Como $80. $80 para hacer los exámenes para ver si mi hija no tiene tiroides, porque no hay reactivos. Pero no son los únicos que reclaman. Roberto Gilbert, principal de la clínica Guayaquil, señala que el no pago por las prestaciones de salud brindadas los arrincona hacia una decisión radical. La clínica Guayaquil sigue atendiendo a pacientes de la Seguridad Social ecuatoriana. Pero llega un momento en que esto es una rueda que hay que pagarle al proveedor. ¿Y el proveedor tiene que pagarle a quién? Al distribuidor. ¿Y el distribuidor a quién te va a pagar? Al importador. ¿El importador a dónde? A Francia, Suiza, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y esto por hablar solo de salud, porque en el fondo de pensiones la situación también es crítica y no hay soluciones a la vista. Y ahora les contamos que agricultores de cacao en el Cantón Naranjal, en Guayas, aseguran estar en una crítica situación debido al alto costo de los insumos para los cultivos. Además de eso, se ven afectados por los cambios repentinos del clima. Henry Dueña recorrió la zona, nos presenta ahora este informe. Con machete en mano, así es como pasa Iván Rendón, pequeño agricultor de cacao. Como él, otros compañeros del Cantón Naranjal aseguran que los precios del producto, en vez de aumentar, disminuyen. Por ejemplo, antes por un tacho de 40 libras de cacao en baba, les pagaban hasta $20. Ahora reciben menos de la mitad. Ahorita, a 8, 9, 10 dólares, no lo pagan más de eso. El precio ya no abastece. No abastece, totalmente no abastece, y los insumos, usted sabe cómo están los precios, cómo han subido totalmente. Los cacaoteros dicen que además de los precios bajos, deben enfrentar el incremento de los insumos para los cultivos. La urea pasó de 18 a $60, sin contar otros productos que usan para tener un mejor rendimiento de la fruta. Estamos viviendo una situación muy dura, los créditos no los podemos pagar. Por favor, queremos que se elaboren leyes inmediatamente que regulen los precios de los insumos agrícolas, que nos ayuden con los precios del cacao, porque el cacao está muy bajo. En el Centro Agrícola del Cantón Naranjal existen 1.900 pequeños agricultores de cacao. La mayoría de ellos aseguran que por los precios a veces hay familias que no tienen ni para comer. Otro problema radica en meses donde las temperaturas han sido muy bajas y eso ha originado que la fruta tenga muchas enfermedades. Y como usted ve aquí se va dañando. Es por la helada que hay, más el sol nos daña el clavito. Por eso es el llamado de todos nosotros aquí al ministro de Agricultura, para que nos visite y se verifique cómo los pequeños agricultores de 1 hasta 10 hectáreas, el sufrimiento que hay veces que no alcanzan ni para abastecer nuestros alimentos. Estas familias del campo esperan que el gobierno los ayude con asistencia técnica y económica de manera urgente, pues no quieren verse obligados a abandonar sus tierras para migrar a la ciudad e intentar obtener un trabajo para subsistir.
Y más adelante en Televistazo, dictan prisión preventiva contra 2 policías acusados por robo y asesinato de un hombre en Cuenca. La víctima habría recibido 54 puñaladas. Más noticias para ustedes a esta hora. Dictan prisión preventiva contra 2 policías acusados por el robo y asesinato de un hombre en Cuenca. El crimen ocurrió el pasado jueves dentro de una vivienda en el centro de la capital Azuaya y de acuerdo al informe forense, el hombre identificado como Vinicio Bautista, de 52 años, recibió 54 puñaladas. La víctima había retornado hace poco de Estados Unidos cuando fue asesinada. Vamos a escuchar las declaraciones del fiscal provincial Leonardo Amoroso sobre este caso. Se acogieron al derecho al silencio. Ellos llegan, ven la puerta abierta, timbran, ingresan, vuelven a salir, vuelven a ingresar, obviamente sacando objetos, y posiblemente ahí se dio el hecho ¿no? En el caso de llegar a sentenciarse a estas personas, posiblemente ellos estarían enfrentando una pena privativa de libertad de 34 años y más. 5 delincuentes ataron y robaron mercadería a una familia que se dedica a la confección y venta de uniformes. El hecho ocurrió en el barrio Huarcay, en Quito, y Alex Pila los visitó y nos cuenta más. La reactivación económica para algunas familias ha sido difícil. Incluso les ha dejado miedo, preocupación y deudas. Ellos, por ejemplo, luego de casi 3 años de pandemia, desempolvaron las máquinas para la confección de uniformes y su venta, pero la delincuencia los sorprendió. Sufrimos un asalto de robo armado por 4 individuos de acento venezolano y una mujer con rasgos ecuatorianos. Ingresaron violentamente a nuestro negocio, aduciendo que venían a comprar uniformes. A la hija de la propietaria la ataron de pies y manos, luego que 2 asaltantes subieron al segundo piso para exigir que entreguen el dinero. El hecho ocurrió en el barrio Huarcay, sur de Quito. Me tenían apuntada aquí, me sentaron en la silla, la chica me amarró las manos y de ahí empezaron a rebuscar los cajones, todo. Lo único que me decían es, queremos el dinero. Según los vecinos del sector, se hizo sospechoso que 2 motos rondeen permanentemente el barrio. Afirman que la zona es insegura y que los hechos delictivos ocurren con frecuencia. Acá arriba a una señora también le robaron, inclusive yo le traté de ayudarle, ¿no? Pero ese señor ladrón me arrastró igual con él. Entonces es en carro, en moto y a cualquier hora del día. La policía ya realizó la pericia de las cámaras de seguridad para dar con el paradero de los 5 delincuentes que habrían participado en el atraco. Más noticias a esta hora para ustedes. El sector turístico no termina de reponerse al duro golpe de la pandemia y ahora se le suman las pérdidas por la delincuencia. Diferentes gremios aseguran que su clientela está disminuyendo por temor a ser asaltada. En las calles, al llegar a casa, en un restaurante, al parecer no hay sitio seguro y eso le está pasando factura a muchos negocios en Guayaquil que registran una considerable baja de clientes que prefieren no salir por temor a ser asaltados. Yo le diría que no debe haber una afectación menor al entre el 30 al 50% de ventas reducidas durante el horario nocturno. Hay sectores que probablemente estén entre el 5 y el 10% de pérdidas y hay otros que están en el 30% de pérdidas de la facturación total producto de la inseguridad. Quito es otro destino escogido por los viajeros. La situación no es distinta, como lo indica Raúl García, presidente de la Cámara de Turismo de Pichincha. Tenemos como a nivel nacional el castigo de algunas provincias que antes eran visitadas, por ejemplo, por la sierra, que en esta época estamos en temporada de vacaciones de la sierra, y tenemos los problemas en Esmeraldas, y Esmeraldas que era nuestro Salinas, ¿verdad? Pero el sentido de inseguridad nos indica que es mejor no ir. Holbach Muñetón, presidente de la Cámara Nacional de Turismo, señala que la ola de inseguridad golpea a este sector cuando recién está saliendo a flote tras el embate de la pandemia. Muestra de ello fueron las cifras que dejó el feriado de agosto.
tuvimos una reactivación más o menos de 46 millones, más o menos. En el 2019 tuvimos 55 millones de dinamización, porque la tendencia, como vamos, daba para pasar ya a las cifras del 2019. No es la ganas de no salir, es el tema económico que está restringiendo la movilidad. Y en algunos casos también el tema de delincuencia. Añade que no se han cruzado de brazos y que han impulsado encuentros con las autoridades para plantearles ideas que desde su óptica puede devolver la confianza al turista. Un ejemplo, la calle Panamá es un circuito seguro donde está resguardado. El malecón está resguardado, pero no es un problema que lo podemos nosotros ayudar mucho desde acá, de Guayaquil. Este es un problema macro, un problema de Ecuador, un problema de país. Es un tema profundo que yo, en lo personal, no siento que se está trabajando en esa profundidad de este tema de la delincuencia. El turismo es uno más de los sectores que clama a las autoridades combatir la criminalidad y delincuencia. Una persona falleció calcinada en medio de un incendio forestal en el sur de Quito. Los bomberos investigan cómo se habría producido el fuego y Carlos Luis Carrillo nos trae los detalles. La alerta se dio la tarde de este lunes. Equipo del Cuerpo de Bomberos acudió hasta el sector de la Argelia, en el sur de Quito, por un incendio forestal. Tras sofocar el fuego, se encontraron con un cuerpo totalmente calcinado en medio de la maleza. Según versiones de moradores, es vecino del sector. ¿Vivía ahí en la ladera, en esa pequeña ladera? ¿Qué? Esa información, si no se la puedo entregar, no tengo conocimiento de esa información. Agentes de la Unidad de Muertes Violentas de la DINASET confirmaron el hecho y según las primeras indagaciones, se trataría de un hombre de 60 años que se encontraba en ese lugar. Nos supieron manifestar, el señor ya vivía años en el lugar, entonces por eso sabían que es el señor. Técnicos investigadores del Cuerpo de Bomberos recabaron indicios para determinar las causas de este hecho. Por versiones de los compañeros de la Unidad de Investigación de Incendios, se tiene dos puntos de origen del incendio, el flanco sur y el flanco norte, los cuales están siendo investigados para determinar la posible causa del incendio como tal. Al momento, se espera que familiares de la persona acudan al Departamento de Medicina Legal a confirmar su identidad. Y a casi una semana del lanzamiento de la nueva gasolina EcoPlus 89, su impacto en el mercado no ha sido el esperado. Mientras los dueños de las estaciones de servicio coinciden en la falta de difusión de este combustible, los usuarios consideran aún elevado su precio de venta. Aunque la gasolina EcoPlus 89 ya está a la venta en varias estaciones de servicio de Guayas, Los Ríos y Esmeraldas, no muchos conductores se han animado a comprarla y probar el rendimiento en sus vehículos. Una de las causas sería el precio base de cada galón, como lo constatamos este lunes. Por dos cosas. Uno, desconozco. Otro, por el precio también. Pues nosotros no alcanza, jefe, no alcanza y nuestras autoridades tienen que entender que no alcanza. La economía no da. La más económica, la Eco. ¿Eco País? Sí. ¿No ha hecho la prueba con EcoPlus? No alcanza el dinero. De varios conductores consultados, en un rango de media hora, solo don Luis Villacrés compró EcoPlus. ¿Qué expectativa tiene este combustible? Que sea para mejoría del vehículo, ¿no? ¿Con su precio? $3.89 fue lo que me dijeron ahorita. Margarita Meyer es propietaria de 2 estaciones de servicio. Ella menciona que hizo varias adecuaciones para vender el nuevo combustible, pero hasta ahora la expectativa no supera a la realidad. Nosotros tuvimos que pagar $400 para poder participar en el plan piloto. Pero yo tengo aquí la venta de las 2 estaciones. En la primera he vendido en 4 días 330 galones. En la otra estación, 193. Con ella coincide Jorge Espinosa, quien además mencionó que hay un objetivo que no se cumple. Petro lanzó este producto para tratar de esa forma que los consumidores de Eco migren a la Eco 89 y de esa forma disminuir el subsidio. Pero para mí que no se está logrando ese gran objetivo. Por su parte, Leonardo Alvarado, presidente de la Asociación de Propietarios de Gasolineras del Guayas, indicó que a la inversión realizada para vender EcoPlus se suma el estrecho margen de rentabilidad
que manejan desde hace casi 20 años. En definitiva, los usuarios nuestros lo que están buscando es precio. Ellos lo que buscan fundamentalmente precio, lógicamente con un producto de mejor calidad. Mientras el combustible está más barato, la gente lo consume a pesar de tener mala calidad y eso es dañino para la salud, para los automotores y para el medio ambiente. Por ahora, muchos conductores no muestran gran interés por adquirir la nueva gasolina EcoPlus. Y eso hace prever a los dueños de las estaciones de servicio que el lanzamiento de la Super Premium en las próximas semanas experimentaría un comportamiento similar.